La visión de las 3 escaleras de mano. Cuando Robert Samuel fue llevado a ser quemado, varios de los que estaban cerca de él le oyeron contar extrañas cosas que le habían sucedido durante el tiempo de su encarcelamiento, como que después de haber estado desfallecido de hambre por 2 o 3 días, cayó luego en un sueño como medio adormecido, en el que le pareció ver a uno todo vestido de blanco delante de él, que le confortó con estas palabras: Samuel, Samuel, ten ánimo y alienta tu corazón, porque después de este día no estarás ni hambriento ni sediento. No menos memorables ni menos dignos de mención son las 3 escaleras que contó a varios que vio en su sueño, que subían al cielo. Una de ellas era algo más largo que las otras 2, pero al final se transformaron en una sola, uniéndose las 3 en una. Mientras este piadoso mártir iba al fuego, se le acercó una cierta doncella, que lo abrazó y lo besó. Esta, observada por los que estaban cerca, fue buscada al siguiente día, para echarla en la cárcel y quemarla, como la misma muchacha me informó. Sin embargo, tal como Dios lo ordenó en su bondad, ella escapó de sus manos feroces, y se mantuvo oculta en la ciudad durante bastante tiempo después. Pero así como esta muchacha, llamada Rose Nottingham, fue maravillosamente preservada por la providencia de Dios, hubo sin embargo 2 honradas mujeres que cayeron bajo la furia desatada de aquel tiempo. La primera era la mujer de un cervecero, y la otra la mujer de un zapatero. Pero ambas estaban ahora desposadas a un nuevo marido, a Cristo. Con estas 2 tenía esta muchacha ya mencionada una gran amistad. Al aconsejar ella a una de las casadas, diciéndole que debía ocultarse mientras tuviera tiempo y oportunidad, recibió esta respuesta: sé muy bien que para ti es legítimo huir, este es un remedio que puedes emplear si quieres. Pero mi caso es distinto, estoy ligada a mi marido. Y además tengo niños pequeños en casa. Por ello, estoy decidida, por amor a Cristo, a mantenerme firme hasta el final. Así, al día siguiente que padeciera Samuel, estas piadosas mujeres, una llamada Ann Patten y la otra John Trunchfield, mujer de Michael Trunchfield, zapatero de Ipswich, fueron encarceladas y echadas juntas en prisión. Como eran ambas, por su sexo y constitución, más bien débiles, fueron por ello menos capaces al principio de resistir la dureza de la prisión, y de manera especial la mujer del cervecero se vio echada a unas agonías y angustias de mente por ello. Pero Cristo, contemplando la debilidad de su sierva, no dejó de ayudarla en esta necesidad, y así las 2 sufrieron después de Samuel, el 19 de febrero de 1556. Y ellas eran indudablemente las 2 escaleras que, unidas a la tercera, vio Samuel subiendo hacia el cielo. Este bienaventurado Samuel, siervo de Cristo, había sufrido el 31 de agosto de 1555. Se cuenta entre los que estuvieron presentes y que le vieron ser quemado, que al quemar su cuerpo, resplandeció en los ojos de los que estaban junto a él, tan brillante y blanco como plata de ley. Cuando Agnes Banjo se vio separada de sus compañeros de prisión, se lamentó y se puso a gemir de tal manera. Le sobrevinieron tales extraños pensamientos a la cabeza. Se vio tan desasistida y desolada y se hundió en tal profundidad de desesperación y de angustia, que fue un espectáculo lastimero y penoso. Todo ello porque ella no pudo ir con ellos a dar su vida en defensa de su Cristo, porque la vida era lo que menos valoraba de todas las cosas de este mundo. Ello se debía a que aquella mañana en la que no fue llevada al quemadero se había puesto un vestido que había preparado solo para aquel propósito. Tenía también un hijo pequeño, de pecho, a quien había guardado tiernamente todo el tiempo que estaba en la cárcel, hasta aquel día en que también lo entregó a una nodriza, preparándose ella para entregarse para el testimonio del glorioso Evangelio de Jesucristo. Tampoco deseaba la vida, y tan grandemente obraban en ella los dones de Dios por sobre de la naturaleza, que la muerte le parecía mucho más bienvenida que la vida. Después de esto comenzó a estabilizarse y a ejercitarse en la lectura y en la oración, lo que le dio no poco consuelo. Poco tiempo después llegó la orden de Londres para que fuera quemada, que fue ejecutada. El primero de estos desafortunados era de la parroquia de Barking, de 68 años de edad, pintor y paralítico. El otro era ciego, entenebrecido ciertamente en cuanto a sus facultades visuales, pero intelectualmente iluminado con la radiancia del Evangelio eterno de la verdad. Personas inofensivas que eran, fueron denunciados por algunos hijos del fanatismo y arrastrados ante el sanguinario prelado de Londres, donde sufrieron un interrogatorio y replicaron a los artículos que se les propusieron, como habían hecho otros mártires cristianos. El 9 de mayo, en el consistorio de San Pablo, se les conminó a que se retractaran y al rehusar fueron enviados a Fulham, donde Bonner, después de haber comido, como postre los condenó a las agonías del fuego. Entregados al brazo secular el 15 de mayo de 1556, fueron llevados en carro desde Negate a Stratford-le-Bow, donde fueron atados a la estaca. Cuando Hugh Laverick quedó atado con la cadena, sin necesitar ya la muleta, la echó lejos de sí,
diciéndole a su compañero de martirio, mientras le consolaba: «Alégrate, hermano mío, porque el Lord de Londres es un buen médico, pronto nos curará, a ti de tu ceguera, y a mí de mi cojera». Y fueron pasto de las llamas, para levantarse a la inmortalidad. El día después de los anteriores martirios, Catherine Hutt, de Woking, una viuda; John Horns, soltera, de Billericay; Elizabeth Thackwell, soltera, de Great Burstead, sufrieron la muerte en Smithfield. Thomas Dowry. Otra vez tenemos que registrar un acto de crueldad implacable, cometido contra este muchacho, a quien el obispo Hopper había confirmado en el Señor y en el conocimiento de su palabra. No se sabe con certeza cuánto tiempo estuvo este pobre sufriente en la cárcel. Por el testimonio de John Taylor, actuario de Gloucester, sabemos que cuando Dowry fue hecho comparecer ante el Dr. Williams, entonces canciller de Gloucester, le fueron presentados los artículos usuales para que los firmara. Al disentir de los mismos, y al exigirle el doctor que le dijera de quién y dónde había aprendido sus herejías, el joven le contestó: «Señor canciller, las aprendí de vuestra parte en aquel mismo púlpito. En tal día, mencionando el día, vos dijisteis, al predicar sobre el sacramento, que debía ser ejercido espiritualmente por la fe, y no carnalmente, como lo enseñan los papistas». Entonces el doctor Williams le invitó a que se retractara, como él mismo lo había hecho, pero Dowry no había aprendido las cosas de esta manera. «Aunque vos podáis burlaros tan fácilmente de Dios, del mundo y de vuestra propia conciencia, y no lo voy a hacer así». La preservación de George Crowe y de su Nuevo Testamento. Este pobre hombre, de Malden, zarpó el 26 de mayo de 1556 para cargar en Lent tierra de Batanero, pero el barco encalló en un banco de arena, se llenó de agua, y perdió todo el cargamento. Sin embargo, Crowe salvó su Nuevo Testamento, y no codiciaba nada más. Con Crowe estaban un hombre y un chico, y su terrible situación se hizo más y más alarmante con el paso de los minutos, y la embarcación era inútil. Estaban a 10 millas de tierra, esperando que la marea comenzara pronto a subir sobre ellos. Después de orar a Dios, subieron al mástil, y se aferraron a él por espacio de 10 horas, hasta que el pobre muchacho, vencido por el frío y el agotamiento, cayó y se ahogó. Al bajar la marea, Crowe propuso bajar los mástiles y flotar sobre ellos, y así lo hicieron, y a las 10 de la noche se entregaron a las olas. El miércoles por la noche, el compañero de Crowe murió de fatiga y hambre, y él se quedó solo, clamando a Dios que le socorriera. Al final fue recogido por el capitán Morse, rumbo a Amberes, que casi había pasado de largo, tomándolo por una boya de pescador flotando en la mar. Tan pronto como Crowe estuvo a bordo, puso la mano en el bolsillo, y sacó su Nuevo Testamento, que estaba desde luego mojado, pero sin mayores daños. En Amberes fue bien recibido, y el dinero que había perdido le fue más que compensado. Ejecuciones en Stratford-le-Bow. En este sacrificio que vamos a detallar, no menos de 13 fueron condenados a la hoguera. Al rehusar cada uno de ellos afirmar cosas contrarias a su conciencia, fueron condenados, y el 27 de junio de 1556 fue señalado como el día de su ejecución en Stratford-le-Bow. Su constancia y fe glorificaron a su Redentor, lo mismo en vida que en muerte. El reverendo Julius Palmer. La vida de este caballero muestra un singular ejemplo de error y de conversión. En tiempos de Eduardo fue un rígido y obstinado papista, tan adverso a la piadosa y sincera predicación que incluso era menospreciado por su propio partido. Que su mentalidad cambiara y sufriera persecución en tiempos de la Reina María, constituye uno de aquellos acontecimientos de la omnipotencia ante los que nos maravillamos y quedamos llenos de admiración. El señor Palmer nació en Coventry, donde su padre había sido alcalde. Al trasladarse posteriormente a Oxford, llegó a ser, bajo el señor Harley, de Magdalen College, un elegante erudito de latín y griego. Le encantaban las conversaciones interesantes, poseía un gran ingenio y una poderosa memoria. Infatigable en el estudio privado, se levantaba a las 4 de la mañana y con esta práctica se calificó para llegar a ser lector de lógica en el Magdalen College. Pero al favorecer a la reforma el remado de Eduardo, se vio frecuentemente castigado por su menosprecio a la oración y a la conducta ordenada, y fue al final expulsado de la institución. Después abrazó las doctrinas de la reforma, lo cual llevó a su arresto y final condena. Un cierto noble le ofreció la vida si se retractaba. «Si lo haces», le dijo, «vivirás conmigo. Y si piensas casarte, te conseguiré una esposa y una granja, y os ayudaré a equiparla. ¿Qué dices a esto?». Palmer le dio las gracias con mucha cortesía, pero de manera muy modesta y respetuosa le observó que ya había renunciado a vivir en 2 lugares por causa de Cristo, por lo que por la gracia de Dios estaría dispuesto también a dar su vida por la misma causa, cuando Dios lo dispusiera.
Cuando Sir Richard vio que su interlocutor no estaba dispuesto a ceder en absoluto, le dijo: bien, Palmer, veo que uno de nosotros dos va a condenarse, porque somos de dos fes distintas, y estoy bien seguro de que hay una sola fe que lleva a la vida y a la salvación. Palmer: bien, señor, yo espero que ambos nos salvemos. Sir Richard: ¿y cómo podrá ser esto? Palmer: de manera muy clara. Porque a nuestro misericordioso Dios le plugo llamarme. En conformidad a la parábola del Evangelio, en la hora tercera del día, en mi florecimiento, a la edad de 24 años, así como espero que os haya llamado, y os llamará a vos, en la hora 11ª de esta vuestra ancianidad, para daros vida eterna como vuestra porción. Sir Richard: ¿esto dices? Bien, Palmer, bien, me gustaría tenerte un solo mes en mi casa, no dudo de que o yo te convertiría, o que tú me convertirías. Entonces dijo el Master Wenchcombe: apiádate de estos años dorados, y de las placenteras flores de la frondosa juventud, antes que sea demasiado tarde. Palmer: señor, anhelo aquellas flores primaverales que jamás se marchitarán. Fue juzgado el 15 de julio de 1556, junto con un compañero de prisión llamado Thomas Erskine. Erskine y un tal John Gwen habían sido sentenciados el día antes, y el señor Palmer fue llevado el 15 para oír su sentencia definitiva. Se ordenó que la ejecución siguiera a la sentencia, y a las 5 de aquella misma tarde estos mártires fueron atados a la estaca en un lugar llamado St. Pet's. Después de haber orado devotamente juntos, cantaron el Salmo 31. Cuando fue encendido el fuego y hubo prendido en sus cuerpos, continuaron clamando, sin dar apariencia alguna de sufrir dolor: Señor Jesús, fortalécenos. Señor Jesús, recibe nuestras almas. Hasta que quedó suspendida su vida y desapareció el sufrimiento humano. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Es de destacar que cuando sus cabezas hubieron caído juntas como en una masa por la fuerza de las llamas, y los espectadores pensaban que Palmer estaba ya sin vida, de nuevo se movieron su lengua y labios, y se les oyó pronunciar el nombre de Jesús, a quien sea gloria y honra para siempre. Joan West y otros. Esta pobre y honrada mujer, ciega de nacimiento y soltera, de 22 años de edad, era de la parroquia de Todos los Santos, Derby. Su padre era barbero, y también fabricaba cuerdas para ganarse mejor la vida. En esta tarea ella le ayudaba, y también aprendió a tejer varios artículos de vestir. Rehusando comunicar con aquellos que mantenían doctrinas contrarias a las que ella había aprendido en los días del piadoso Eduardo, fue hecha comparecer ante el Dr. Draycott, el canciller del obispo Bland, y ante Peter Finch, oficial de Derby. Intentaron confundir a la pobre muchacha con sofismas y amenazas. Pero ella ofreció ceder a la doctrina del obispo si él estaba dispuesto a responder por ella en el día del juicio, como lo había hecho el piadoso Dr. Taylor en sus sermones, de que su creencia en la presencia real del sacramento era verdadera. Al principio, el obispo contestó que lo haría, pero al recordarle el Dr. Draycott que no podía en manera ninguna responder por un hereje, retiró su confirmación de sus propias creencias. Ella entonces les contestó que si sus conciencias no les permitían responder ante el tribunal de Dios por la verdad que ellos querían que ella aceptara, que ella no contestaría a ninguna otra de sus preguntas. Entonces se pronunció sentencia, y el Dr. Draycott fue encomendado para predicar el sermón de la condena de la muchacha, lo que tuvo lugar el 1 de agosto de 1556, el día de su martirio. Al terminar su fulminador discurso, la pobre ciega fue luego llevada a un lugar llamado Windmill Pit, cerca de la ciudad, donde por un tiempo sostuvo la mano de su hermano, y luego se preparó para el fuego, pidiendo a la compadecida multitud que orara con ella, y a Cristo que tuviera misericordia de ella, hasta que la gloriosa luz del eterno sol de justicia resplandeció sobre su espíritu fuera del cuerpo. En noviembre, 15 mártires fueron apresados en el castillo de Canterbury, los cuales fueron todos o quemados o dejados morir de hambre. Entre estos últimos estaban J. Clark, Dickie Tenden, W. Foster de Stonk, Alice Parkins y J. Archer, de Cranbrook, tejedor. Los dos primeros no habían sido condenados, pero los otros habían sido sentenciados al fuego. Foster, en su interrogatorio, comentó acerca de la utilidad de llevar cirios encendidos el día de la Candelaria,
que igual valdría llevar una horca, y que un patíbulo tendría tanto efecto como una cruz. Hemos ahora llevado a su fin las sanguinarias actuaciones de la Inmisericordia María en el año 1556, cuyo número se elevó por encima de 84. El comienzo del año 1557 fue notable por la visita del cardenal Pole a la Universidad de Cambridge, que parecía tener gran necesidad de ser limpiada de predicadores herejes y de doctrinas reformadas. Un objeto era también llevar a cabo la farsa papista de juzgar a Martín Bucero y a Paulus Pagius, que habían estado enterrados ya durante 3 o 4 años. Con este propósito, las iglesias de Santa María y de San Miguel fueron puestas en interdicto como lugares viles e impíos, indignos del culto de Dios, hasta que fueran perfumadas y lavadas con el agua bendita papista, etc. El burdo acto de citar a comparecer a estos difuntos reformadores no tuvo el más mínimo efecto sobre ellos. Y el 26 de enero se pronunció sentencia de condenación, parte de la cual rezaba así, y puede servir como muestra de los procesos de esta naturaleza. Por ello pronunciamos al dicho Martín Bucero y a Paulus Pagius excomulgado y anatematizado, tanto por las leyes comunes como por cartas procesales. Y para que su memoria sea condenada, condenamos también que sus cuerpos y huesos, que en el malvado tiempo del cisma, y floreciendo otras herejías en este reino, fueron precipitadamente sepultados en tierra sagrada, sean exhumados y echados lejos de los cuerpos y huesos de los fieles, según los santos cánones. Y mandamos que ellos y sus escritos, si se encuentran aquí cualesquiera de ellos, sean públicamente quemados, y prohibimos a todas las personas de esta universidad, ciudad o lugares colindantes, que lean o escondan sus heréticos libros, tanto por la ley común como por nuestras cartas procesales. Después que la sentencia fuera leída, el obispo mandó que sus cuerpos fueran exhumados de sus sepulcros y, degradados de sus sagrados órdenes, entregados en manos del brazo secular, porque no les era legítimo a personas tan inocentes, y odiando todo derramamiento de sangre y detestando todo ánimo de homicidio, dar muerte a nadie. El 6 de febrero, sus cuerpos, dentro de sus ataúdes, fueron llevados al medio de la plaza del mercado de Cambridge, acompañados por una vasta multitud. Se hincó un gran poste en el suelo, al que se ataron los ataúdes con grandes cadenas, fijados por el centro, como si los cadáveres hubieran estado vivos. Cuando el fuego comenzó a ascender y prendió en los ataúdes, se echaron también varios libros condenados a las llamas, para quemarlos. Sin embargo, en el reinado de Elizabeth se hizo justicia a la memoria de estos piadosos y eruditos hombres, cuando el señor Accord, orador de la universidad, y el señor J. Pilkington, pronunciaron discursos en honor de su memoria y reprobando a sus perseguidores católicos. El cardenal Pole infligió también su impotente furia contra el cadáver de la mujer de Peter Martyr, que, por orden suya, fue exhumado de su sepultura y enterrado en un distante estercolero, en parte porque sus huesos estaban cerca de las reliquias de San Frideguide, que había sido anteriormente muy estimado en aquel colegio, y en parte porque quería purificar Oxford de restos heréticos, lo mismo que a Cambridge. Pero en el reinado que siguió, sus restos fueron restaurados a su anterior cementerio e incluso entremezclados con los del santo católico, para asombro y mortificación absolutos de los discípulos de su santidad el Papa. El cardenal Pole publicó una lista de 54 artículos conteniendo instrucciones para el clero de su diócesis de Canterbury, algunos de los cuales son demasiado ridículos y pueriles para excitar en nuestros días otra cosa que la risa. Persecuciones en la diócesis de Canterbury en el mes de febrero fueron encerradas en prisión las siguientes personas. R. Coleman, de Baldon, un obrero. Joan Winsley, mujer soltera de Horsley Magna. S. Glover, de Rayleigh. R. Clark, de Much Holland, marinero. W. Moon, de Much Bentley, aserrador. Margaret Field, de Ramsey, mujer soltera. R. Bonjour, curtidor. R. Holley, marinero. Allen Simpson, L. Neguire, C. Pepper, viuda. Alice Valley, que se retractó. W. Bonjour, vidriero. Todos ellos de Colchester. R. Atkin, de Alstead, tejedor. R. Barback, de Wilton, carpintero. R. George, de Westbaront, obrero. R. Debenham de Debenham, tejedor. C. Warren, de Coxall, soltera. Agnes Wedlock, de Dovercourt, soltera. Rose Allen, soltera, y T. Farrah Sands, menor, ambos de Colchester. Estas personas fueron hechas comparecer ante Bonner, que las hubiera hecho ejecutar inmediatamente, pero el cardenal Pole era partidario de medidas mucho más misericordiosas. Y Bonner, en una de sus cartas al cardenal, parece estar consciente de que le había desagradado, porque emplea esta expresión: pensé en mandarlos a todos a Fulham y pronunciar allí sentencia contra ellos. Sin embargo, dándome cuenta que en mi última actuación vuestra gracia se ofendió, creí mi deber, antes de proseguir,
informar a vuestra gracia. Esta circunstancia confirma el relato de que el cardenal era una persona con humanidad, y aunque un católico celoso, nosotros, como protestantes, estamos dispuestos a rendirle la honra que merece su carácter misericordioso. Algunos de los acerbos perseguidores lo denunciaron ante el Papa como favorecedor de herejes, y fue llamado a Roma, pero la reina María, por un ruego particular, logró su permanencia en Inglaterra. Sin embargo, antes del fin de su vida, y poco antes de su último viaje de Roma a Inglaterra, estuvo bajo graves sospechas de favorecer la doctrina de Lutero. Así como en el último sacrificio 4 mujeres honraron la verdad. Así en el siguiente auto da fe tenemos un número semejante de mujeres y de varones que sufrieron el 30 de junio de 1557 en Canterbury y que se llamaban Jeffeshcock, White and Pardew, Barbara Fano, que era viuda, la viuda de Barbridge, la esposa de Wilson y la esposa de Benden. De este grupo observaremos más particularmente a Alice Banden, mujer de Edward Banden, de Staplehurst, en Kent. Había sido apresada en octubre de 1556 por no asistencia y liberada con estrictas órdenes de enmendar su conducta. Su marido era un fanático católico, y al hablar en público de la contumacia de su mujer, fue enviada al castillo de Canterbury, donde sabiendo que cuando fuera enviada a la cárcel del obispo sería matada de hambre con una misérrima cantidad de alimentos al día, comenzó a prepararse para este sufrimiento tomando una pequeña cantidad de alimentos al día. El 22 de enero de 1557, su marido escribió al obispo que si se impidiera que el hermano de su mujer, Roger Hall, la siguiera confortando y ayudando, quizá ella se volvería. Por esto fue trasladada a la cárcel llamada Mondays Hall. Su hermano la buscó con diligencia, y al final de 5 semanas, de manera providencial, oyó su voz en una mazmorra, pero no pudo darle otro alivio que poner algo de dinero en una hogaza, y pasándola por medio de un largo palo. Debe haber sido terrible la situación de esta pobre víctima, yaciendo en paja, entre paredes de piedra, sin cambio de vestido ni los más mínimos requisitos de limpieza durante 9 semanas. El 25 de marzo fue llamada delante del obispo, que le ofreció la libertad y recompensa si volvía a casa y se sometía. Pero la señora Benden se había habituado al sufrimiento, y mostrándole sus brazos contraídos y su semblante famélico, rehusó apartarse de la verdad. Sin embargo, fue sacada de este negro agujero y llevada a Westgate, de donde fue sacada al final de abril para ser condenada y luego echada en la prisión del castillo hasta el 19 de junio, el día en que debía ser quemada. En la estaca dio su pañuelo a un hombre llamado John Banks como memoria, y de la cintura se sacó una puntilla blanca, pidiéndole que se la diera a su hermana, diciéndole que era la última atadura que había llevado, excepto por la cadena, y a su padre le devolvió un chelín que le había enviado. Estos 7 mártires se quitaron la ropa con presteza, y ya preparados se arrodillaron, y oraron con tal fervor y espíritu cristiano que hasta los enemigos de la cruz se sintieron afectados. Después de haber hecho una invocación conjunta, fueron atados a la estaca, y, rodeados de implacables llamas, entregaron sus almas en manos del Señor viviente. Matthew Playce, un tejedor y cristiano sincero y agudo, fue llevado delante de Thomas, obispo de Dover, y de otros inquisidores, a los que embromó ingeniosamente con sus respuestas indirectas, de las que lo que sigue es una muestra. Dr. Hartsfield. Cristo llamó al pan su cuerpo. ¿Qué dices tú que es? Digo yo que lo que les dio, lo que ciertamente comieron. D.R.H. Bien, entonces tú dices que era solamente pan lo que los discípulos comieron. Yo digo que lo que él les dio, y que ellos verdaderamente comieron. Siguió una discusión muy prolongada, en la que le pidieron a Playce que se humillara ante el obispo, pero a esto rehusó. No se sabe si este valeroso hombre murió en la cárcel, o si fue ejecutado o liberado. El reverendo John Hollier. El reverendo John Hollier se educó en Eton College, y con el tiempo vino a ser vicario de Babram, a 3 millas de Cambridge, y luego fue a Lynn, donde, al oponerse a la superstición de los papistas, fue llevado ante el Dr. Tilby, obispo de Ely, y enviado al castillo de Cambridge. Aquí estuvo un tiempo, y luego fue enviado a la prisión de Talbot, donde, después de 3 meses, fue llevado a la iglesia de Santa María, y allí condenado por el Dr. Fuller. En Jueves Santo fue llevado a la hoguera. Mientras se quitaba la ropa, le dijo a la gente que estaba a punto de sufrir por una causa justa, y los exhortó a creer que no había otra roca que Jesucristo sobre la que edificar. Un sacerdote llamado Boyes le pidió entonces al alcaide que lo silenciara. Después de orar, se fue mansamente a la pira, y atado entonces con una cadena y metido en un barril de brea, prendieron fuego a las cañas y a la leña. Pero el viento arrastró el fuego directamente detrás suyo, lo que le hizo orar tanto más fervientemente bajo una severa agonía. Sus amigos pidieron al verdugo que prendiera fuego a los haces con el viento a su cara, lo que fue hecho de inmediato.
Echaron ahora una cantidad de libros al fuego, uno de los cuales, el servicio de comunión, atrapó él, lo abrió, y gozosamente lo estuvo leyendo, hasta que el fuego y el humo le privaron de la visión, pero incluso entonces, en ferviente oración, apretó el libro contra su corazón, dando gracias a Dios por darle, en sus últimos momentos, este don tan precioso. Siendo cálido el día, el fuego ardió violentamente, en un momento determinado, cuando los espectadores pensaban que ya había dejado de existir, exclamó repentinamente, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y con mansedumbre entregó su vida. Fue quemado en Jesus Green, no lejos de Jesus College. Le habían dado pólvora, pero había muerto ya antes que se encendiera. Este piadoso mártir constituyó un singular espectáculo, porque su carne quedó tan quemada desde los huesos, que siguieron erguidos, que presentó la idea de una figura esquelética encadenada a una estaca. Sus restos fueron anhelantemente tomados por la multitud, y venerados por todos los que admiraban su piedad o detestaban el inhumano fanatismo. Simon Miller y Elizabeth Cooper. En el siguiente mes de julio estos dos recibieron la corona del martirio. Miller vivía en Lynn, y acudió a Norwich, donde, poniéndose a la puerta de una de las iglesias, mientras la gente salía, pidió saber a dónde podría ir para recibir la comunión. Por esta causa, un sacerdote lo hizo llevar delante del doctor Dunning, que lo hizo encerrar, pero luego le dejaron volver a su casa para que arreglara sus asuntos. Después de ello volvió a la casa del obispo y a su cárcel, donde se quedó hasta el 13 de julio, el día en que fue quemado. Elizabeth Cooper, mujer de un peltrero, de St. Andrews, Norwich, se había retractado, pero atormentada por lo que había hecho por el gusano que nunca muere. Poco después se dirigió voluntariamente a su iglesia parroquial durante el tiempo del culto papista, y, puesta en pie, proclamó audiblemente que revocaba su anterior retractación, y advirtió a la gente que evitara su indigno ejemplo. Fue sacada de su casa por el señor Sutton, el alguacil mayor, que muy a regañadientes cumplió la letra de la ley, por cuanto habían sido siervos y amigos en el pasado. En la estaca, la pobre sufriente, sintiendo el fuego, gritó, «Oh», a lo cual el señor Miller, pasando la mano detrás de él hacia ella, la animó a alentarse, porque, le dijo, «Buena hermana, tendremos una gozosa y feliz cena». Alentada por este ejemplo y exhortación, se mantuvo inamovible en la terrible prueba, y demostró, junto a él, el poder de la fe sobre la carne. Ejecuciones en Colchester. Ya se ha mencionado antes que 22 personas habían sido enviadas desde Colchester, las cuales, con un ligero sometimiento, habían sido después liberadas. De ellas, William Munt, de Much Bandley, granjero, con su mujer Alice, y Rose Allen, su hija, tras volver a casa, se abstuvieron de ir a la iglesia, lo que indujo al fanático sacerdote a escribir secretamente a Bonner. Durante un cierto tiempo se ocultaron, pero al volver el 7 de marzo, un tal Edmund Charrau, pariente del Tyrrell que dio muerte al rey Eduardo V y a su hermano, entró con oficiales en la casa mientras Moon y su mujer estaban en cama, informándoles que debían ir al castillo de Colchester. La señora Moon estaba entonces muy enferma, y pidió que su hija pudiera darle algo de beber. Rose recibió permiso para ello, y tomó una vela y una jarra. Al volver a la casa se encontró con Tyrrell, que le ordenó que aconsejara a sus padres que se volvieran buenos católicos. Rose le informó en pocas palabras que tenían al Espíritu Santo como consejero, y que ella estaba dispuesta a dar su vida por la misma causa. Volviéndose hacia su compañía, les declaró que estaba lista para ser quemada. Entonces uno de ellos le dijo que la pusiera a prueba para ver de qué sería ella capaz en el futuro. El insensible desalmado ejecutó en el acto esta propuesta, tomando a la muchacha por la muñeca, sostuvo la vela encendida bajo su mano, quemándola transversalmente por el dorso, hasta que los tendones se separaron de la carne, durante lo cual la insultó con muchos calificativos denigrantes. Ella soportó imperturbable esta furia, y luego, cuando él hubo terminado la tortura, ella le dijo que comenzara por sus pies o por su cabeza, porque no tenía que temer que su cruel patrono fuera algún día a castigarlo por ello. Bonner había tratado a un pobre arpista de una manera muy semejante, por haber mantenido firmemente la esperanza de que aunque le quemaran todas las articulaciones, no se apartaría de la fe. Con esto, Bonner hizo una señal en secreto a sus hombres para que le trajeran un ascua encendida, que pusieron en la mano de aquel pobre hombre, cerrándosela por la fuerza, hasta que le quemó profundamente en la carne. George Eagles, un sastre, fue acusado de haber orado que Dios cambiara el corazón de la reina María, o que la arrebatara. La causa ostensible de su muerte fue su religión, porque difícilmente se le podría haber acusado de traición por haber orado por la reforma de un alma tan execrable como la de María. Condenado por este crimen, fue arrastrado sobre un patín al lugar de la ejecución, junto a 2 bandidos, que fueron ejecutados con él.
Después que Eagle subiera a la escalerilla y hubiera estado colgado por un cierto tiempo, fue despedazado antes de haber quedado en absoluto inconsciente. Un alguacil llamado William Swallow lo arrastró entonces al patín, y con un hacha común desafilada le cortó la cabeza torpemente y con varios golpes. De una manera igual de torpe y cruel le abrió el cuerpo en canal y le desgarró el corazón. En medio de todos estos sufrimientos, el pobre mártir no se quejó, sino que clamó a su Salvador. La furia de estos fanáticos no terminó aquí. Sus intestinos fueron quemados y el cuerpo despedazado, enviándose los 4/4 a Colchester, Harwich, Chelmsford y St. Roses. Chelmsford tuvo el honor de retener su cabeza, que fue clavada en una picota en la plaza del mercado. Al cabo de un tiempo fue echada abajo por el viento y quedó varios días en la calle, hasta que fue sepultada de noche en el patio de la iglesia. El juicio de Dios cayó poco tiempo después sobre Swallow, que en su ancianidad quedó reducido a la mendicidad, y que quedó azotado por una lepra que lo hizo horroroso incluso para los animales. Y tampoco escapó a la mano vengadora de Dios Richard Potts, que angustió a Eagles en sus momentos finales. La señora Louise. Esta señora era mujer del señor T. Louise, de Manchester. Había recibido como verdadera la religión romanista hasta la quema de aquel piadoso mártir que había sido el señor Saunders, de Coventry. Al saber que su muerte surgía de un rechazo a recibir la misa, comenzó a inquirir en la base de este rechazo, y su conciencia, al comenzar a ser iluminada, comenzó a agitarse y a alarmarse. En esta inquietud, recurrió al señor John Glover, que vivía cerca, y le pidió que le desvelara aquellas ricas fuentes que poseía de conocimiento de los evangelios, particularmente acerca de la cuestión de la transubstanciación. Consiguió convencerla fácilmente de que la mascarada del papado y de la misa estaban en contra de la santísima palabra de Dios, y la reprendió fielmente por seguir excesivamente las vanidades de un mundo malvado. Para ella fue en verdad una palabra oportuna, porque pronto se cansó de su anterior vida de pecado, y resolvió abandonar la misa y el culto idolátrico. Aunque obligada por la fuerza por su marido a ir a la iglesia, su menosprecio por el agua bendita y por otras ceremonias era tan evidente que fue acusada ante el obispo por menosprecio de los sacramentos. De inmediato siguió una citación, dirigida a ella, que fue dada al señor Luis, que, en un arrebato de pasión, puso una daga en el cuello del oficial y se la hizo comer, después de lo cual le obligó a beber agua para hacerla bajar, y luego lo hizo salir. Pero por esta acción el obispo citó al señor Luis ante él lo mismo que a su mujer. Este se sometió con presteza, pero ella afirmó resueltamente que al rehusar el agua bendita ni ofendía a Dios ni quebrantaba ninguna de sus leyes. Fue enviada a casa durante un mes, siendo su marido fiador pecuniario por la comparecencia de ella. Durante este tiempo el señor Glover la convenció de la necesidad de hacer lo que hacía no por vanidad, sino por la honra y la gloria de Dios. El señor Glover y otros exhortaron seriamente a Luis a perder el dinero que había pagado de fianza antes que mandar a su mujer a una muerte cierta. Pero se hizo sordo a la voz de la humanidad y la entregó al obispo, que pronto halló causa suficiente para enviarla a una inmunda prisión, de donde fue algunas veces sacada para ser sometida a interrogatorios. En el último, el obispo razonó con ella acerca de lo justo que era para ella ir a misa y recibir como sagrado el sacramento y los otros sacramentos del Espíritu Santo. Si estas cosas estuvieran en la palabra de Dios, le dijo la señora Luis, las recibiría de todo corazón, creyéndolas y apreciándolas. El obispo le contestó con la más ignorante e impía insolencia: si no quieres creer más que lo que está justificado por las Escrituras, estás en estado de condenación. Atónita ante esta declaración, esta digna sufriente le replicó con razón que sus palabras eran tan impuras como blasfemas. Después de ser sentenciada, quedó 12 meses encarcelada, no estando dispuesto el alguacil mayor a ejecutarla durante el ejercicio de su cargo, aunque lo acababan de escoger para él mismo. Cuando llegó la orden para su ejecución desde Londres, ella envió a buscar unos amigos, a los que consultó acerca de en qué manera su muerte pudiera ser gloriosa para el nombre de Dios, y perjudicial para la causa de sus enemigos. Sonriendo, dijo: en cuanto a la muerte, me es poca cosa, cuando sé que contemplaré la amante faz de Cristo, mi amado Salvador. El feo rostro de la muerte no me preocupa demasiado. La víspera antes de sufrir, 2 sacerdotes deseaban vivamente visitarla, pero ella rehusó tanto confesarse a ellos como su absolución, por cuanto podía mantener mejor comunicación con el sumo sacerdote de las almas. Hacia las 3 de la madrugada, Satanás comenzó a lanzar sus dardos encendidos, poniéndole dudas en su mente acerca de si había sido escogida para vida eterna y si Cristo había muerto por ella. Sus amigos le señalaron con presteza aquellos pasajes consoladores de la Escritura que consuelan al corazón fatigado, y que tratan del Redentor que quita los pecados del mundo. Hacia las 8, el alguacil mayor le anunció que tenía solo 1 hora de vida. Al principio se sintió abatida,
pero pronto se repuso, y le dio gracias a Dios de que su vida pronto iba a ser dedicada en su servicio. El alguacil mayor dio permiso a 2 amigos para que la acompañaran a la estaca. Indulgencia esta por la que luego fue severamente tratado. Al ir hacia el lugar casi se desmayó, debido a la distancia, su gran debilidad y la multitud que se apiñaba. 3 veces oró fervientemente que Dios librara a la tierra del papismo y de la idolátrica misa, y la mayoría de la gente, así como el alguacil mayor, dijeron amén. Cuando hubo orado, tomó una copa, que había sido llenada con agua para refrescarla, y dijo, bebo para todos aquellos que sin fingimiento aman el Evangelio de Cristo, y brindo por la abolición del papado. Sus amigos, y muchas mujeres del lugar, bebieron con ella, por lo que a la mayoría de ellas se les impusieron penitencias. Cuando fue encadenada a la estaca, su rostro estaba alegre, y el rubor de sus mejillas no se desvaneció. Sus manos estuvieron extendidas hacia el cielo hasta que el fuego las dejó sin fuerzas, cuando su alma fue recibida en los brazos del Creador. La duración de su agonía fue breve, porque el alguacil, por petición de sus amigos, había preparado una leña tan buena que en pocos minutos quedó abrumada por el humo y las llamas. El caso de esta mujer hizo brotar lágrimas de compasión de todos aquellos cuyo corazón no estaba encallecido. Ejecuciones en Islington. Hacia el 17 de septiembre sufrieron en Islington los siguientes 4 confesores de Cristo: Ralph Ayerton, James Austo, Marjorie Austo, y Richard Roth. James Austo y su mujer, de Ayayobs, en Barking, Londres, fueron sentenciados por no creer en la presencia. Richard Roth rechazó los 7 sacramentos y fue acusado de ayudar a los herejes por la siguiente carta, escrita con su propia sangre, y que había querido enviar a sus amigos en Colchester: queridos hermanos y hermanas, cuánta más razón tenéis para regocijaros en Dios por haberos dado tal fe para sobreponeros hasta ahora a este sanguinario tirano. Y es indudable que aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros, la llevará a su consumación hasta el fin. Oh queridos corazones en Cristo, qué corona de gloria recibiréis con Cristo en el reino de Dios. Pluguiera a Dios que hubiera estado listo para ir con vosotros. Porque estoy de día en incomodidad, suministrada por el alcaide, y de noche yazgo en la carbonera, apartado de Ralph Allerton o de cualquier otro, y esperamos cada día cuando seremos condenados, porque él dijo que sería quemado en el periodo de 10 días antes de la Pascua. Sigo estando en el borde del estanque, y cada uno entra antes que yo, pero esperamos pacientemente la voluntad del Señor, con muchas cadenas, en hierros y cepos, por los que hemos recibido gran gozo de Dios. Y ahora que os vaya bien, queridos hermanos y hermanas, en este mundo, pero espero veros en el cielo cara a cara. Oh, hermano Moon, con tu mujer y tu hermana Rose, cuán bienaventurados sois en el Señor, que os haya encontrado dignos de padecer por su causa. Y ello con todo el resto, mis queridos hermanos y hermanas, conocidos o desconocidos. Gozaos hasta la muerte. No temáis, dijo Cristo, porque yo he vencido a la muerte. Oh, querido corazón, viendo que Jesucristo será nuestra ayuda, espera hasta que a Él le plazca. Sed fuertes, que se alienten vuestros corazones, y esperad quedos al Señor. Él está cerca. Sí, el ángel del Señor planta su tienda alrededor de los que le temen, y los libra de la manera que mejor le parece, porque nuestras vidas están en manos del Señor, y no nos pueden hacer nada si el Señor no se lo permite. Por ello dad todos gracias a Dios. Oh, queridos corazones, seréis revestidos de largos ropajes blancos en el monte Sión, con la multitud de los santos, y con Jesucristo nuestro Salvador, que jamás os desamparará. Oh bienaventuradas vírgenes, habéis jugado el papel de vírgenes prudentes al haber tomado aceite en vuestras lámparas, para poder entrar con el esposo, cuando venga, para el gozo eterno con él. Pero en cuanto a las insensatas, les será cerrada la puerta, porque no se dispusieron a sufrir con Cristo, ni a llevar su cruz. Oh queridos corazones, cuán preciosa será vuestra muerte a los ojos del Señor, porque preciosa le es la muerte de sus santos. Que os vaya bien, y seguid orando. Sea con vosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Orad, orad, orad. Escrito por mí, con mi propia sangre, Richard Roth. Esta carta, en la que se denominaba con tanta justicia a Bonner como sanguinario tirano, no era probable que excitara su compasión. Roth le acusó de llevarlo a interrogar secretamente y de noche, porque tenía miedo de día a la gente. Resistiéndose a todas las tentaciones de retractarse, fue condenado, y el 17 de septiembre de 1557 estos 4 mártires murieron en Islington, por el testimonio del Cordero, que fue inmolado para que ellos pudieran ser de los redimidos de Dios. John Noyes, un zapatero, de Laxfield, Suffolk, fue llevado y a la medianoche del 21 de septiembre de 1557 fue llevado de a Laxfield para ser quemado. A la mañana siguiente fue llevado a la estaca,
preparada para el horrendo sacrificio. El señor Noyes, al llegar al lugar fatal, se arrodilló, oró y recitó el Salmo 50. Cuando la cadena le rodeó, dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, sino temed a aquel que puede matar cuerpo y alma, y echarlos en fuego eterno. Mientras un tal Catman le ponía unas de leña sobre él. Bendijo la hora en que había nacido para morir por la verdad, y mientras se confiaba solo en los méritos todos suficientes del Redentor, prendieron fuego a la pira, y en poco tiempo el fuego devorador apagó sus últimas palabras, Señor, ten misericordia de mí. Cristo, ten misericordia de mí. Las cenizas de su cuerpo fueron sepultadas en un hoyo, y con ellas uno de sus pies, entero hasta el tobillo, con el calcetín puesto. La señora Cecily Orms, esta joven mártir, de 22 años de edad, estaba casada con el señor Edmund Orms, tejedor de estambre de St. Lawrence, Norwich. Al morir Mallory y Elizabeth Cooper, antes mencionados, ella dijo que quería compartir la misma copa de la que ellos habían bebido. Por estas palabras, fue llevada al canciller, que la habría liberado bajo su promesa de ir a la iglesia y de guardarse sus creencias para sí misma. Como ella no estaba dispuesta a consentir en esto, el canciller la apremió diciendo que le había mostrado más indulgencia a ella que a nadie porque era una mujer ignorante e insensata. A estas palabras contestó ella, quizá con mayor agudeza de la que él esperaba, que por grande que fuera el deseo de él de dar perdón a su pecaminosa carne, que no podría igualarse al deseo de ella de ofrecerla en una pelea de tanta importancia. El canciller pronunció entonces la sentencia condenatoria, y el 23 de septiembre de 1557 fue llevada a la estaca, a las 8 de la mañana, después de proclamar su fe ante la gente, puso la mano sobre la estaca, y dijo, Bienvenida, Cruz de Cristo. Su mano quedó llena de hollín al hacer esto, porque era la misma estaca en la que habían sido quemados Mallory Cooper, y al principio se la limpió, pero inmediatamente después la volvió a acoger y se abrazó a ella como la dulce cruz de Cristo. Después que los verdugos hubieran encendido el fuego, dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Luego, cruzando sus manos sobre su pecho, y mirando arriba con la mayor serenidad, soportó el ardiente fuego. Sus manos siguieron levantándose gradualmente hasta que quedaron secos los tendones, y luego cayeron. No pronunció exclamación alguna de dolor, sino que entregó su vida, un emblema de aquel paraíso celestial en el que está la presencia de Dios, bendito por los siglos. Se podría mantener que esta mártir buscó voluntariamente su propia muerte, por cuanto el canciller apenas si le exigió otra penitencia que la de guardarse sus creencias para sí. Pero parece en este caso como si Dios la hubiera escogido como luz resplandeciente, porque 12 meses antes de ser apresada se había retractado, pero se sintió muy desgraciada hasta que el canciller fue informado, por medio de una carta, que se arrepentía de su retractación desde lo más hondo de su corazón, como si para compensar por su anterior apostasía y para convencer a los católicos de que no tenía ya más intención de entrar en componendas por su seguridad personal, rehusó abiertamente su amistoso ofrecimiento de permitirla contemporizar. Su valor en tal causa merece encomio, era la causa de aquel que dijo, el que se avergonzare de mí en la tierra, de él me avergonzaré yo en el cielo. El Rev. John Ruff. Este piadoso mártir era escocés. A los 17 años entró a formar parte de la Orden de los Frailes Negros en Stirling, en Escocia. Había sido excluido de una herencia por sus amigos, y tomó este paso como venganza por la conducta de ellos. Después de haber estado allá 16 años, sintiendo simpatía por el Lord Hamilton, conde de Arran, el arzobispo de St. Andrews indujo al provincial de la casa a que dispensara de su hábito y orden, y así vino a ser el capellán del conde. Permaneció en este empleo espiritual durante un año, y en aquel tiempo Dios lo llevó al conocimiento salvador de la verdad. Por esta razón el conde lo envió a predicar en la Libertad de Ay, donde quedó por 4 años. Pero al ver que se cernía el peligro debido a las características religiosas de la época, y sabiendo que había mucha libertad para el Evangelio en Inglaterra, se dirigió al duque de Somerset, entonces Lord Protector de Inglaterra, que le concedió un salario anual de 20 libras, y le autorizó a predicar en Carlisle, Berwick y en Newcastle, donde se casó. Fue luego enviado a una rectoría en Hull, donde permaneció hasta la muerte de Eduardo V. Como consecuencia de la marea de persecución que entonces se abatía, huyó con su mujer a Frisia y a Nordon, donde se ocuparon en tejer medias, gorros, etc., para ganarse la vida. Estorbados en esta actividad por falta de materiales, se llegó a Inglaterra para procurarse una cantidad y el 10 de noviembre llegó a Londres, donde pronto supo de una sociedad secreta de fieles, a la que se unió y de la que pronto fue escogido ministro.
ocupación en la que los fortaleció en toda buena resolución. El vicechambelán de la reina llevó a Ruff y a Simpson ante el consejo, en presencia del cual fueron acusados de reunirse para celebrar la comunión. El consejo escribió a Bonner, y éste no perdió el tiempo en este sanguinario asunto. En 3 días lo tuvo delante de él, y al siguiente, el 20, decidió condenarlo. Las acusaciones en contra de él era que siendo sacerdote estaba casado, y que había rechazado el servicio en lengua latina. Ruff no carecía de argumentos para contestar a estas endebles acusaciones. En resumen, fue degradado y condenado. Se debería observar que el señor Ruff, cuando estaba en el norte, había salvado la vida al Dr. Watson durante el reinado de Eduardo, y éste estaba sentado con el obispo Bonner en el tribunal. Este ingrato prelado, como recompensa por la bondad recibida, acusó abiertamente al señor Ruff de ser el más pernicioso hereje del país. El piadoso ministro lo reprendió por mostrar un espíritu tan malicioso. Afirmó que durante sus 30 años de vida nunca había doblegado la rodilla ante Baal, y que 2 veces en Roma había visto al Papa llevado a hombros de hombres con el falsamente llamado sacramento delante de él, presentando una verdadera imagen del mismísimo anticristo, y que sin embargo le mostraban más reverencia a él que a la hostia, que ellos consideraban su Dios. Le dijo Bonner, levantándose y dirigiéndose a él, como si le quisiera desgarrar las ropas. ¿Has estado en Roma y visto a nuestro Santo Padre el Papa, y le blasfemas de esta manera? Dicho esto, se lanzó sobre él, le desgarró un trozo de la barba, y para que el día comenzara para satisfacción suya, ordenó que el objeto de su ira fuera quemado a las 5:30 de la siguiente mañana. Cuthbert Simpson. Pocos confesores de Cristo exhibieron más actividad y celo que esta excelente persona. No solo trabajó por preservar a sus amigos del contagio del papismo, sino que también se esforzó por guardarlos de los terrores de la persecución. Era diácono de la pequeña congregación sobre la que presidía como ministro el señor Ruff. El señor Simpson ha escrito una narración de sus propios sufrimientos que no puede detallar mejor que en sus propias palabras. El 13 de diciembre de 1557 fue enviado por el Consejo a la Torre de Londres. Al siguiente jueves fui llamado al cuerpo de guardia delante del alcaide de la torre y del archivero de Londres, el señor Chonley, que me mandaron que les diera los nombres de los que acudían al servicio en inglés. Les contesté que no iba a declarar nada, y como consecuencia de mi rechazo me pusieron sobre un potro de tormento de hierro, me parece que por espacio de 3 horas. Luego me preguntaron si estaba dispuesto a confesar, les respondí como antes. Después de desatarme, me devolvieron a mi celda. El domingo después fui llevado de nuevo al mismo lugar, ante el teniente y archivero de Londres, y me sometieron a interrogatorio. Y les respondí ahora como antes. Entonces el teniente juró por Dios que yo confesaría. Después de ello me ataron juntos mis 2 dedos índices, y pusieron entre ambos una pequeña flecha, y la arrancaron tan rápidamente que manó la sangre, y se rompió la flecha. Después de aguantar 2 veces más el potro del tormento, fui vuelto a llevar a mi celda, y 10 días después el teniente me preguntó si estaba dispuesto ahora a confesar lo que antes me había preguntado. Le respondí que ya había dicho todo lo que iba a decir. 3 semanas después fui enviado al sacerdote, donde fui gravemente asaltado, y de manos de quien recibí la maldición del Papa, por dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y así os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, con todos aquellos que invocan sin fingimientos el nombre de Jesús, pidiendo a Dios por su misericordia infinita, por los méritos de su amado Hijo Jesucristo, que nos dé entrada en su reino eterno. Amén. Alabo a Dios por su gran misericordia que nos ha mostrado. Cantad Hosana al Altísimo junto a mí, Cuthbert Simpson. Que Dios perdone mis pecados. Pido perdón a todo el mundo, y a todo el mundo perdono, y así abandono el mundo, en la esperanza de una gozosa resurrección. Si se considera atentamente esta narración, ¿qué imagen tenemos de repetidas torturas? Pero incluso la crueldad de la narración queda excedida por la paciente mansedumbre con la que fueron soportadas. No aparecen expresiones maliciosas, ni invocaciones siquiera a la justicia retributiva de Dios, ni una queja por sufrir sin causa. Al contrario, lo que pone fin a esta narración es la alabanza a Dios, perdón de pecado, y un perdón a todo el mundo. La firme frialdad de este mártir llevó a Bonner a la admiración. Hablando de Simpson en el consistorio, dijo, «¿Veis qué persona más apacible es?» Y luego, hablando de su paciencia, yo diría, si no fuera un hereje, que es la persona de la más grande paciencia que jamás he tenido delante de mí. 3 veces en un día ha sido puesto en la torre al potro del tormento. También ha sufrido en mi casa, y todavía no he visto rota su paciencia. El día antes que fuera condenado este piadoso diácono, encontrándose en el cepo en la carbonera del obispo, tuvo una visión de una forma glorificada, que le fue de gran aliento. De esto testificó a su mujer, a la señora Austen, y a otros, antes de su muerte.
Junto a este adorno de la Reforma cristiana fueron prendidos el señor Hugh Fox y John de Vinage. Los tres fueron traídos ante Bonner el 19 de marzo de 1558, y se les pusieron delante los artículos papistas. Los rechazaron, y fueron por ello condenados. Así como adoraban juntos en la misma sociedad, en Islington, así sufrieron juntos en Smithfield, el 28 de marzo, en la muerte de ellos fue glorificado el Dios de gracia, y confirmados los verdaderos creyentes, Thomas Hudson, Thomas Carman y William Seaman. Estos fueron condenados por un fanático vicario de Aylesbury llamado Berry. El lugar de la ejecución se llamaba Lollards Pit, fuera de Bishopsgate, en Norwich. Después de unirse en humilde ruego ante el trono de la gracia, se levantaron, fueron a la estaca, y fueron rodeados con sus cadenas. Para gran sorpresa de los espectadores, Hudson se deslizó de debajo de sus cadenas y se dirigió al frente. Prevaleció la idea entre la multitud de que estaba a punto de retractarse, otros pensaron que quería pedir más tiempo. Mientras tanto, sus compañeros en la estaca le apremiaron todas las promesas de Dios y con exhortaciones para sostenerlo. Pero las esperanzas de los enemigos de la cruz se vieron frustradas. Aquel buen hombre, lejos de temer el más pequeño terror ante las fauces cada vez más cercanas de la muerte, estaba solo alarmado por el hecho de que parecía que la faz de su Señor se le ocultaba. Cayendo sobre sus rodillas, su espíritu luchó con Dios, y Dios verificó las palabras de su Hijo: «Pedid y recibiréis». El mártir se levantó con un gozo extasiado, y exclamó: «Ahora, gracias doy a Dios, estoy fuerte, y no temo lo que me haga el hombre». Con un rostro sereno se volvió a poner bajo la cadena, uniéndose a sus compañeros de suplicio, y con ellos sufrió la muerte, para consolación de los piadosos y confusión del anticristo. Berry, sin sentirse saciado por su diabólica acción, convocó a 200 personas en la ciudad de Aylesham, a las que obligó a arrodillarse en Pentecostés ante la cruz, e infligió otros castigos. Golpeó a un pobre hombre por una palabra sin importancia, empleando un mayal, golpe que fue mortal. También le dio un puñetazo tal a una mujer llamada Alice Oxes, al verla entrar en el vestíbulo en un momento en que él estaba irritado, que la mató. Este sacerdote era rico y tenía gran autoridad. Era un réprobo y, como sacerdote, se abstenía del matrimonio, para gozarse tanto más de una vida corrompida y licenciosa. El domingo después de la muerte de la reina María estaba de orgía con una de sus concubinas, antes de las vísperas, luego fue a la iglesia, administró un bautismo, y se dirigía de vuelta a su lascivo pasatiempo, cuando fue golpeado por la mano de Dios. Sin tener un momento de oportunidad para arrepentirse, cayó al suelo, y solo se le permitió exhalar un gemido. En él podemos ver la diferencia entre el fin de un mártir y el de un perseguidor. La historia de Roger Holland. En un cercado retirado cerca de un campo en Islington se había reunido un grupo de alrededor de 40 personas honradas. Mientras se dedicaban religiosamente a la lectura y exposición de las escrituras, 27 de ellas fueron llevadas ante Sir Roger Cholmondeley. Algunas de las mujeres escaparon, y 22 fueron llevados a Negate, quedando en cárcel 7 semanas. Antes de ser interrogados fueron informados por el guarda, Alexander, que lo único que precisaban para ser liberados era oír misa. Por fácil que pueda parecer esta condición, estos mártires valoraban más la pureza de sus conciencias que la pérdida de la vida o de sus propiedades. Por ello, 13 fueron quemados, 7 en Smithfield y 6 en Brentwood, 2 murieron en prisión, y los otros 7 fueron preservados providencialmente. Los nombres de los 7 que sufrieron en Smithfield eran H. Pond, R. Astland, R. Southern, M. Rickarby, J. Floyd, J. Holliday y Roger Holland. Fueron enviados a Negate el 16 de julio de 1558 y ejecutados el 27. Roger Holland, un mercader y sastre de Londres, fue primero aprendiz de un tal maestro Kempton en Blackpool en Waterloo St., dándose a la danza, esgrima, el juego, los banqueteos y las malas compañías. Una vez recibió para su patrón una cierta cantidad de dinero, 30 libras, y lo perdió todo jugando a los dados. Por ello se propuso fugarse al otro lado del mar, bien a Francia o a Flandes. Con esta decisión, llamó temprano por la mañana a una discreta criada de la casa que se llamaba Elizabeth, que profesaba el Evangelio y que vivía una vida digna de esta profesión. A ella le reveló la pérdida que había sufrido por su insensatez, lamentando no haber seguido sus consejos, y rogándole que le diera a su amo una nota autógrafa en la que reconocía su deuda, que pagaría si le era alguna vez posible. También le rogaba que mantuviera secreta su vergonzosa conducta, para no llevar los cabellos canos de su padre con dolor a una sepultura prematura. La criada, con una generosidad y unos principios cristianos raramente sobrepasados, consciente de que su imprudencia podría ser su ruina, le dio 30 libras,
que era parte de una suma que recientemente había recibido por un testamento. Aquí tienes el dinero que necesitas, toma tú el dinero, y yo me quedo con la nota, pero con esta expresa condición, que abandones tu vida lasciva y llena de vicio, que ni jures ni hables obscenamente, y que dejes de jugar, porque si haces tal cosa, enseñaré de inmediato esta nota a tu patrón. También quiero que me prometas asistir a la prédica diaria en Todos Santos y el sermón en San Pablo cada domingo, que tires todos tus libros papistas y que en lugar de ellos pongas el Nuevo Testamento y el libro de culto, y que leas las Escrituras con reverencia y temor, pidiendo a Dios su gracia para que te dirija en su verdad. Ora también fervientemente a Dios que perdone tus anteriores pecados y que no recuerde los pecados de tu juventud, y que de su favor recibas el temor de quebrantar sus leyes o de ofender su majestad. Así te guardará Dios y te concederá el deseo de tu corazón. Tenemos que honrar la memoria de esta excelente criada, cuyos piadosos esfuerzos estaban igualmente dirigidos a beneficiar al irreflexivo joven en esta vida y en la venidera. Dios no permitió que el deseo de esta excelente criada se perdiera en un suelo estéril. Al cabo de medio año el licencioso Holland se transformó en un celoso confesor del Evangelio y fue instrumento para la conversión de su padre y de otros a los que visitó en Lancashire, para consuelo espiritual de ellos y reforma y salida del papismo. Su padre, complacido con su cambio de conducta, le dio 40 libras para que comenzara su negocio en Londres. Luego Roger volvió a Londres. Y fue a la criada que le había dejado el dinero para pagar a su patrón. Y le dijo: Elizabeth, aquí está el dinero que me prestaste. Y por la amistad, buena voluntad y buen consejo que he recibido de ti no puedo pagarte más que haciendo de ti mi esposa. Y poco después se casaron, lo que tuvo lugar en el primer año de la Reina María. Después de esto permaneció en las congregaciones de los fieles, hasta que fue apresado, junto con los otros 6 mencionados, y después de Roger Holland. Nadie más sufrió en Smithfield por el testimonio del Evangelio. Gracias sean dadas a Dios, flagelaciones administradas por Bonner, cuando este cruel católico vio que ni las persuasiones, ni las amenazas y la prisión podían producir alteración alguna en la mente de un joven llamado Thomas Henshaw, lo mandó a Fulham. Y durante la primera noche lo puso en el cepo, sin otro alimento que pan y agua. A la mañana siguiente fue a ver si este castigo había llevado a cabo algún cambio en su mente, pero al ver que no, envió a su arcediano, el Dr. Hartsfield, para conversar con él. El doctor pronto perdió el humor ante sus contestaciones. Lo tildó de rencilloso, y le preguntó si se daba cuenta de que con tal actitud iba a condenar su alma. De lo que estoy seguro, le dijo Thomas, es de que os dedicáis a promover el tenebroso reino del mal, no el amor a la verdad. Estas palabras las transmitió el doctor al obispo, que con una pasión que casi le impedía articular las palabras, le dijo: así contestas tú a mi arcediano, chico perverso, pues sabe que voy a domeñarte. Le trajeron entonces 2 ramas de sauce, y haciendo que el chico, que no opuso resistencia alguna, se arrodillara frente a un largo banco en una enramada de su jardín, lo azotó hasta que se vio obligado a cesar por faltarle el aliento y estar agotado. Una de las varas quedó totalmente destrozada, muchos otros conflictos padeció Insab a manos del obispo. Al final, para eliminarlo, se consiguió falsos testigos que presentaran falsas acusaciones contra él, todas las cuales el joven negó, y, en resumen, se negó a responder a ningún interrogatorio que le hicieran. 15 días después de esto, el joven fue atacado por unas fiebres ardientes, y a petición de su patrón, el señor Puxon, del patio de la iglesia de San Pablo, fue sacado, no dudando el obispo que le había procurado la muerte de manera natural. Sin embargo, permaneció enfermo durante más de un año, y durante este tiempo murió la Reina María, por el cual acto de la providencia escapó a la furia de Bonner. John Walls fue otra fiel persona sobre la que cayeron los azotes de Bonner. Era hermano de Richard Walls, ya mencionado, que fue quemado en Brentford. Insab y Wills fueron encerrados juntos en la carbonera de Bonner, y luego llevados a Fulham, donde él y Insab permanecieron durante 8 o 10 días en cepos. El espíritu perseguidor de Bonner se manifestó en el trato que le propinó a Wills durante sus interrogatorios, golpeándole frecuentemente en la cabeza con un palo, agarrándolo por las orejas y golpeándolo debajo del mentón, diciendo que bajaba la cabeza como un bandido. Al no conseguir con esto ningún indicio de retractación, lo llevó a su arboleda, y allí, bajo una enramada, lo azotó hasta que quedó agotado. Esta cruel ferocidad la suscitó una respuesta del pobre sufriente, que al preguntársele cuánto tiempo hacía que no había acudido de rodillas ante el crucifijo, dijo que no lo he hecho desde la edad de la razón, ni lo haré aunque me despedacen con caballos indómitos. Bonner entonces le mandó que se hiciera la señal de la cruz sobre la frente,
lo cual rehusó hacer, y entonces lo llevó a la arboleda. Un día, mientras Wills estaba en el cepo, Bonner le preguntó qué tal le gustaba su alojamiento y comida. Bien me iría, repuso él. Tener algo de paja sobre la que sentarme o echarme. Justo entonces entró la mujer de Wills. Entonces en avanzado estado de gestación, rogándole al obispo por su marido, y diciéndole valientemente que pariría allí si no se le permitía a su marido acompañada a su propia casa. Para librarse de la importunidad de la buena mujer y de los problemas de una parturienta en su palacio, le dijo a Wills que hiciera la señal de la cruz y que dijera, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amén. Wills omitió la señal y repitió las palabras, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bonner quiso que repitiera las palabras en latín, a lo que Wills no puso objeción, al conocer el significado de las palabras. Luego le permitió que se fuera a su casa con su mujer, estando encargado su pariente Robert Bruce de llevarlo a San Pablo al día siguiente, a donde fue por sí mismo, y firmando un intrascendente documento latino, fue dejado en libertad. Él era el último de los 22 apresados en Islington. El reverendo Richard Yeoman. Este devoto anciano era vicario del Dr. Taylor, en Hadley, y estaba sumamente calificado para su sagrada función. El Dr. Taylor le dejó la vicaría al irse, pero tan pronto como el señor Nwall recibió el cargo depuso al señor Yeoman, poniendo en su lugar a un sacerdote romanista. Después de esto, el señor Yeoman fue de lugar en lugar, exhortando a todos los hombres a mantenerse firmes en la palabra de Dios, a darse fervorosamente a la oración, con paciencia para sobrellevar la cruz que ahora se ponía sobre ellos para su prueba, con valor para confesar la verdad delante de sus adversarios, y con una esperanza firme para esperar la corona y la recompensa de la dicha eterna. Pero cuando vio que sus adversarios estaban acosándole, se dirigió a Kent, y con un pequeño paquete de encajes, agujas, corchetes y otras piezas fue de pueblo en pueblo, vendiendo estos artículos, y subsistiendo de esta manera y manteniendo a su mujer y a sus hijos. Finalmente, el juez Moyle, de Kent, apresó al señor Yeoman y lo puso en el cepo un día y una noche, pero, no teniendo nada concreto de que acusarlo, lo dejó libre. Volviendo él en secreto a Hadley, se quedó con su pobre mujer, que lo ocultó en una cámara del ayuntamiento, llamado el Guildhall, durante más de un año. Durante este tiempo el buen anciano padre pasaba los días encerrado en una estancia todo el día, pasando su tiempo en devota oración, en la lectura de las escrituras y en cardar la lana que su mujer hilaba. Su mujer también pedía pan para ella y sus hijos, y con estos precarios medios se sustentaban. Así, los santos de Dios padecían hambre y miseria, mientras que los profetas de Baal vivían en banqueteos y eran costosamente agasajados a la mesa de Jezabel. Al ser dada información anual finalmente de que Yeoman estaba siendo escondido por su mujer, éste acudió, asistido por soldados, y violentó la estancia donde estaba el objeto de su búsqueda, en cama con su mujer. Reprochó a la pobre mujer de ser una ramera y hubiera arrancado las ropas de la cama de manera indecente, pero Yeoman resistió tanto este acto de violencia como el ataque contra el buen carácter de su mujer, añadiendo que desafiaba al Papa y al papismo. Fue luego sacado fuera y puesto en el cepo hasta que se hizo de día. En la jaula en que fue puesto estaba también un anciano llamado John Dale, que había estado allí 3 o 4 días, por haber exhortado al pueblo durante el tiempo en que Nwall y su vicario estaban celebrando la liturgia. Sus palabras fueron, oh guías ciegos y miserables. ¿Vais a ser siempre ciegos guías de ciegos? ¿No vais a corregiros nunca? ¿No querréis ver la verdad de la palabra de Dios? ¿No entrarán en vuestros corazones ni las amenazas ni las promesas de Dios? ¿No suavizará la sangre de los mártires vuestras pétreas entrañas? Ah, generación endurecida, de duro corazón, perversa y torcida, a la que nada puede hacer bien. Estas palabras las pronunció en el fervor de su espíritu contra la supersticiosa religión de Roma. Por ello, Nwall lo hizo apresar en el acto y puesto en el cepo en una jaula, donde fue guardado hasta que llegó el juez Sir Henry Dole a Hadley. Cuando Yeoman fue tomado, el párroco le pidió apremiantemente a Sir Henry Dole que enviara a ambos a prisión. Sir Henry Dole le pidió igual de apremiante que considerara la edad de los hombres y su mísera condición. No eran ni personas destacadas, ni predicadores. Por ello le propuso que los dejara castigados 1 o 2 días, y soltarlos, al menos a John Dale, que no era sacerdote, y que por ello, como había estado ya tanto tiempo en la jaula, consideraba que era ya un castigo suficiente para su edad. Cuando el párroco oyó esto, montó en cólera, y fuera de sí de rabia los llamó herejes pestíferos, indignos de vivir en un estado cristiano, temiendo Sir Henry mostrarse demasiado misericordioso. Yeoman y Dale fueron maniatados.
atados como bandidos con sus piernas bajo los vientres de caballos, y llevados a la cárcel de Beri, donde fueron cargados de hierros, y debido a que de continuo reprendían el papismo, fueron metidos en la mazmorra más profunda, donde John Dale, por la enfermedad carcelaria y los malos tratos, murió poco tiempo después. Su cadáver fue echado fuera y sepultado en los campos. Murió a los 66 años. Su profesión era tejedor, y era buen conocedor de las Sagradas Escrituras, y firme en su confesión de las verdaderas doctrinas de Cristo tal como habían sido expuestas en tiempos del rey Eduardo. Por ellas padeció prisión y cadenas, y desde esta cárcel terrena partió para estar con Cristo en la gloria eterna y el bendito paraíso de la felicidad que no conoce fin. Después de la muerte de Dale, Yeoman fue llevado a la cárcel de Norwich, donde, tras sufrir un tratamiento muy duro, fue interrogado acerca de su fe y se le exigió que se sometiera al Santo Padre el Papa. Lo reto, dijo él, y desafío todas sus detestables abominaciones, no voy a tener nada que ver con él en absoluto. Las principales acusaciones de que fue objeto fueron su matrimonio y su rechazo del sacrificio de la misa. Al verlo que continuaba firme en la verdad, fue condenado, degradado y no solo quemado, sino también muy cruelmente atormentado en el fuego. Así terminó él esta pobre y mísera vida, y entró en el bienaventurado seno de Abraham, gozando con Lázaro de aquel reposo que Dios ha dispuesto para sus elegidos.